¿Qué tal? Soy Raúl Montesano, consultor de la Organización Panamericana de la Salud para Inmunizaciones en Perú, y voy a platicarles sobre la situación mundial de sarampión y los desafíos que esto representa para los países de América. En este mapa vemos la incidencia de sarampión con predominio en países de Europa, África y Asia, y aparece Venezuela con un incremento, una incidencia alta. En los cuadros de la izquierda vemos la comparación de casos en países seleccionados entre abril y agosto. Como se observa, prácticamente todos los países han duplicado su frecuencia de casos en este periodo, lo que significa que hay una transmisión muy intensa en los países del viejo continente. En esta gráfica vemos las tendencias de sarampión por regiones de la OMS. Se observa en general una reducción del 53% en casos de sarampión a nivel mundial y una reducción significativa del 42% en África, que corresponde a la barra color o azul oscuro. La región Pacífico Occidental, que es la barra marrón, en la cual están los países como China y Filipinas, han reducido su incidencia en un 92% durante el periodo. Sin embargo, vemos que Europa ha incrementado significativamente sus casos respecto al 2016, y de hecho presenta 10 veces más casos en el periodo actual que durante el 2017, y es uno de los principales exportadores de sarampión a todo el mundo. América aparece en algunos recuadros en azul claro, y vemos en el 2017 se inicia el brote de Venezuela. No ha reportado constantemente, y vemos una incidencia muy alta para julio del 2018. En esta gráfica se presentan los países que tienen mayor incidencia, y vemos, por ejemplo, Rumanía, Italia, Ucrania, con altas tasas durante el 2017 que se incrementan incluso en el 2018. Gracias a la biología molecular es posible, a través de los genotipos de sarampión, hacer el seguimiento de los distintos genotipos en el mundo. Vemos que América tiene principalmente el genotipo 8, pero podemos saber que ese genotipo 8, en los casos de Estados Unidos y Canadá, son principalmente procedentes de Europa. Vemos asimismo otras importaciones en Venezuela, Colombia, Brasil, y se puede determinar el origen exacto de cada genotipo del virus a través del tiempo. En esta gráfica vemos que el 60% de los casos que se han presentado en el periodo del 2011 al 2018 son casos importados a América, ya sea importados directamente o asociados a importación. En un 40% no se logra conocer cuál es el origen exacto, pero dada la reducción y prácticamente la eliminación de sarampión durante todo este periodo, se puede asumir que todos los casos son importados. Principalmente tenemos Brasil, Estados Unidos y Canadá, que permanentemente tienen importaciones, un brote en Ecuador en el 2015 y en Venezuela a partir del 2017. En esta gráfica vemos la presentación de brotes para el periodo 2003 al 2017, en donde encontramos siempre importaciones hacia Estados Unidos y Canadá, y un brote ya en Venezuela en el periodo 2006 al 2007. Posteriormente, en el 2010 al 2012, un brote importante en Ecuador, y posteriormente el brote que afectó Brasil, el nordeste de Brasil, del 2013 al 2015. En realidad, este brote
fue el que dio origen a que no se certificara la eliminación del sarampión junto con la rubiola en el 2015. Finalmente, en el 2017 aparece ya nuevamente un brote considerable en Venezuela, es el que ha estado exportando casos en los últimos meses. En el mapa vemos que en el 2017 prácticamente todos los casos se encontraban en Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Para el 2018 se incrementa la frecuencia de casos, aparecen casos en otros países como México, Uruguay, Argentina, que no están asociados con la importación desde Venezuela, pero a partir del de los principios del 2018 hay una intensa migración de ciudadanos venezolanos a la región andina y hacia Brasil, la zona amazónica de Brasil, y vemos ahí ya el resultado. Hay casos en Colombia, en Ecuador, han llegado casos a Perú y tienen su origen en el brote de Venezuela. Aquí vemos la gráfica de casos hasta la semana 26 del 2018 en Venezuela, donde se reportan casos en 9 estados. El 90% son en menores de 15 años y todos por el genotipo 8, que es el mismo que se ha reportado ya en los países del área andina y Brasil. En el mapa de la derecha se ve la frecuencia de migración desde Venezuela a países vecinos. Esta migración se ha intensificado durante el 2018 por la situación social que vive el país y se están desplazando inicialmente por aire, pero en los últimos meses vienen las personas de bajos recursos y vienen por tierra, lo cual condiciona mecanismos y tiempos de traslado prolongados que no permiten en muchos casos que llegue la transmisión más lejos o permite que se puedan detectar los casos en Colombia o Ecuador, como ha sido la situación en algunos de los casos de Perú. Vemos también un incremento, un brote importante en Brasil y los estados afectados en la zona amazónica. Es importante que ya en el estado de Acre hay transmisión del virus, lo que representa un riesgo importante para Perú. Este cambio en las áreas por las cuales pudiera introducirse el virus a Perú tiene gran importancia desde el punto de vista de epidemiología y vigilancia epidemiológica, y es también importante resaltar que en las zonas indígenas de Venezuela la mortalidad se ha reportado hasta más del 50%, lo que representa un grave riesgo para las zonas indígenas de la zona amazónica en Perú. Aquí vemos las rutas de migración. En primer lugar, la zona a través de Tumbes por tierra y se trasladan por toda la costa hasta llegar a Lima como principal punto final, donde están buscando oportunidades laborales, pero también los brotes que se están dando actualmente en Brasil dan una alerta sobre la posibilidad de entrar principalmente por Loreto y por Madre de Dios, por lo que hay que incrementar las actividades de vigilancia en esa zona, y de hecho ya hay casos en este momento reportados en Ica y en otros departamentos, otras zonas del país. Todo esto representa grandes desafíos para los países de América, ya que mientras haya circulación de sarampión en los demás continentes existe siempre un riesgo de importación. Por tanto, los países tienen que mantener el esfuerzo que han hecho durante más de 30 años para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación desde el punto de vista de inmunizaciones, mantener altas coberturas de inmunizaciones, tener capacidad para detectar las importaciones de manera oportuna y así reducir el riesgo de transmisión.
Para esto se han desarrollado los planes de sostenibilidad de eliminación, pero ya tiene su plan, así como el plan de respuesta rápida. Pero una incidencia más grande en el país representa todo un desafío, porque todos los departamentos tienen que desarrollar capacidades para lograr contener y hacer los estudios adecuados para controlar los brotes de sarampión. Aquí vemos que desde principios del año 2000, todos los países del mundo, en las distintas regiones de la OMS, se habían comprometido a eliminar el sarampión con distintas fechas, pero todos con el compromiso de realizar acciones concretas que llevaran de manera efectiva hacia la eliminación de la enfermedad. Sin embargo, vemos que la intensidad y eficacia de estas acciones no ha sido la misma en el resto de las regiones que en América. De hecho, el nivel de cobertura a nivel mundial con la primera dosis de sarampión llega al 85% y con la segunda al 64%. Con estos niveles no es posible la eliminación de la enfermedad y, como vimos en el primer mapa, es evidente que hay regiones enteras que no han hecho acciones efectivas. Europa, África, Asia están con alta incidencia de la enfermedad. Vemos aquí qué países ya incluyeron la segunda dosis de sarampión dentro de sus esquemas nacionales. Bolivia en este momento seguramente ya la tiene dentro del esquema, pero vemos que África, una buena cantidad de los países de África, no tiene todavía esta segunda dosis, la cual es indispensable para lograr de manera real y efectiva la eliminación. Una dosis en este momento y para efectos de eliminación no es suficiente. Así vemos también que muchos de los países aún no han incluido la vacuna contra rubiola en sus esquemas de vacunación, lo cual representa un retraso importante, porque en el momento que se lograra eliminar el sarampión, van a tener que reiniciar las acciones para la eliminación de la rubiola. Todos los países de América ya tienen la vacuna contra rubiola dentro de su esquema de vacunación. Desde el punto de vista de vacunas y las estrategias que se han utilizado para la eliminación del sarampión y la rubiola en nuestro continente, el pilar fundamental es la vacunación. Vemos en la gráfica que desde los años 80 hay un incremento constante de las coberturas de vacunación. En 1994 se lanza la resolución para la eliminación del sarampión en el continente. Para entonces ya se habían hecho campañas intensivas a nivel nacional, puesta al día, para vacunar niños de 1 a 15 años y reducir la incidencia, y vemos el impacto que tuvieron estas. Y después campañas de seguimiento prácticamente en todo el continente, cada 4 años, para reducir la brecha de vacunación y las cortes de susceptibles. En el 98, se inician las campañas de aceleración para reducir también la incidencia de rubiola, y en el 2003 la Organización Mundial Panamericana de la Salud establece también la meta de eliminación. En el 2003 se acepta ya que hay una interrupción de la transmisión endémica de sarampión en nuestro continente, y en el 2009 se presenta el último caso de rubiola. Estas acciones han requerido el trabajo constante por más de 40 años de todos los trabajadores de la salud en el continente, de manera consistente y coordinada para lograr este impacto. Aquí vemos momentos en los distintos países en que se hicieron las campañas de eliminación de rubiola y sarampión, con las cuales se logró inmunizar a población hasta 39 años en la mayor parte de los países. En Perú esta campaña se hizo en el 2006
y esto permitió la reducción de ambas enfermedades. Ya el sarampión estaba bajo control y se ve claramente el impacto que tuvo sobre la rubiola, y de hecho la rubiola se declaró eliminada en el 2015. Para esto, todos los países han tenido que alcanzar altas coberturas de vacunación. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos que en este país todos los departamentos y todos los municipios alcanzaron coberturas superiores al 95%, lo cual representa un esfuerzo enorme. En septiembre de 2016, los ministros de salud reciben, a través de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la certificación de eliminación de sarampión y rubiola en el continente. Es el primer continente que logra esta eliminación y es la quinta enfermedad que se logra eliminar gracias a las vacunas. El año siguiente, en la Conferencia Panamericana Sanitaria, los ministros de salud aprueban y se comprometen a elaborar e implementar el plan de mantenimiento para la eliminación de sarampión hasta el año 2023. Este es un compromiso muy grande de los países para mantener la eliminación de estas enfermedades. Este plan tiene 4 pilares o líneas estratégicas. El primero de ellos es alcanzar y mantener altas coberturas de vacunación superiores al 95%, tanto con la primera dosis de la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis, como con la segunda, en todos los municipios y en menores de 5 años. Esto es un gran reto y como vemos, hay todavía brechas en este sentido. Aquí vemos las coberturas para el 2016, en donde Perú tenía una cobertura del 88% y con la segunda dosis un 66%. Es importante que todos los países alcancen coberturas mayores al 95% para asegurar que no va a haber transmisión de la enfermedad en caso de una reintroducción. El segundo pilar es la vigilancia epidemiológica. Asegurar que los sistemas de vigilancia son capaces de detectar los casos y permitir las medidas de control de manera inmediata. Para esto hay indicadores internacionales de vigilancia. Aquí los tenemos, ustedes los conocen. Y la mayor parte de los países han alcanzado algunos de estos indicadores, algunos siguen con problemas como la notificación semanal y los resultados reportados en menos de 4 días por parte de los laboratorios. Perú en el 2017 alcanzó 2 de los 6 indicadores. Esto representa un riesgo importante para el país al no poder garantizar que el sistema de vigilancia tiene la sensibilidad adecuada para detectar los casos. El tercer indicador tiene que ver con los planes de sostenibilidad. Perú ya tiene su plan nacional, está implementado y las comisiones nacionales deben darle seguimiento. Este es un punto que tenemos que verificar y asegurar que se cumpla. Y la última línea estratégica son los estándares para una respuesta rápida en caso de importación. Perú también tiene su plan de respuesta rápida. De hecho, lo manejó desde el 2017 y tuvo oportunidad de probarlo y darse cuenta que es efectivo con los primeros casos importados en la zona de Puno. De la misma manera, la respuesta ha sido adecuada y satisfactoria en los siguientes casos hasta el momento actual, pero si se incrementa el número de casos y el número de departamentos que presenten casos, no va a haber capacidad a nivel nacional para dar respuesta a cada uno de estos brotes, por lo que los departamentos tienen que elaborar sus propios planes de respuesta, preparar a sus equipos de respuesta inmediata y a todos los servicios de salud y el personal de salud para que pueda aplicar las acciones de respuesta inmediata. El brote en Venezuela ha condicionado que el país
Venezuela pierda la certificación de la eliminación y todo el continente pierde el estatus como libre de sarampión. Es decir, en este momento Venezuela tiene que controlar sus casos y demostrar un año completo sin presencia de casos para que pueda tener de nuevo la certificación. Y en esta situación están en riesgo prácticamente todos los países del Cono Sur, porque ya hay casos y hay transmisión en la mayor parte de ellos y es muy probable que se extienda a los demás países. Esta situación fue comunicada por la directora de la Organización Panamericana de la Salud a los ministros de salud con el propósito de que intensifiquen las acciones, aseguren altas coberturas de vacunación y que fortalezcan los sistemas de vigilancia. De esta manera, el mapa que teníamos trazado hasta el 2023, en donde a partir del 2017 se implementaban los planes de acción y se estableció un marco regional de sostenibilidad, se ve coartado. Tenemos ahora que reiniciar acciones en muchos de los países, luchar contra las importaciones y evitar la propagación del virus, lo cual representa todo un reto para los países. De esta manera, los desafíos inmediatos son, por un lado, el riesgo de importación, que es constante, a partir de todos los viajeros internacionales, sobre todo los procedentes de Europa y Asia. Perú es un punto de atractivo turístico a nivel mundial, con una cantidad importante, alrededor de 3,5 millones anuales de viajeros internacionales, y el desafío es mantener el balance entre las estrategias clave, es decir, altas coberturas de vacunación mayores al 95% en cada municipio, con 2 dosis de la vacuna SRP, garantizar que los sistemas de vigilancia tengan alta calidad y la capacidad de detección oportuna, el estudio y seguimiento de casos para facilitar su control, y que todos los departamentos y todos los niveles del sistema de salud tengan capacidad de dar una respuesta rápida a los casos. Esta es nuestra situación y tenemos que trabajar todos unidos por ella para el bien de nuestro país. Muchas gracias.